Bienvenidos a la sala de espera de Street Radio. Ya su historia médica está lista para ser recibida por nuestros especialistas. Daniela Salas te acompañará a despejar dudas sobre la prevención de patologías, avances y posibles diagnósticos o tratamientos que te ayudarán a mejorar tu vida y tu salud. Ya comienza tu consultorio podcast. ¿Quieres recuperar tu salud y calidad de vida? El Dr. Wartan Keklikian, especialista en cirugía general, bariátrica y laparoscópica, te ofrece diferentes técnicas. Te invito a contactarlo a través del 0412-826-5301 o a través de las redes sociales como @cirujano laparoscópico y @Dr. Wartan, tu cirujano de confianza. Atención, el doctor Asdrúbal Alfonso, reconocido especialista en cardiología intervencionista, te brinda lo último en tecnología para el diagnóstico y tratamiento de enfermedades cardiovasculares. Disfruta de la excelencia y siéntete seguro al realizarte un cateterismo de última generación, así como estudios diagnósticos no invasivos, prueba de esfuerzo, mapa y holter de ritmo. Contáctalo a través de @dr_Asdrúbal Alfonso. Tu corazón merece lo mejor. Y siempre llego y vengo para acá y me siento como si estuviera en mi casa. Bueno, pero es que esta es tu casa, Esta Asdrúbal. es mi casa, sí, pero es el cariño, es todo lo que ustedes me transmiten cuando voy para acá. No solamente es venir a una entrevista más, sino es compartir con amigos, compartir con personas muy cercanas. Así Bueno, que gracias por este detalle. yo les confieso, tu consultorio podcast el 15 de mayo cumple 2 años de forma ininterrumpida y Asdrúbal Alfonso ha creído en nosotros desde el día cero y ha estado con nosotros durante estos 2 años, así que bueno, Sí, claro que sí. es tu casa y claro que Street Radio es parte de ti también. Y que sigan más los éxitos. Así es, mucho más éxitos y hoy vamos a hablar de los caballeros. Vamos a ver qué relación tiene el corazón y la disfunción eréctil, qué pasa con la salud reproductiva de los hombres y la salud cardiovascular. Por eso hoy los encargados de esta consulta van a ser Asdrúbal Alfonso, cardiólogo intervencionista, y Pedro Rodríguez, quien es urólogo, y ambos se vinieron de azul hoy. Hoy es el color. Ahí se están riendo. Pedro, bienvenido. Gracias, Dani. Bueno, un placer, Asdrúbal, que Dios te dé mucha vida y salud, hermano. De Amén. verdad que para mí es el mejor cardiólogo de Venezuela. Así que, de Para mí verdad, también, así que no se me molesten No lo pongan los en demás. duda, Gracias. no busquen a otro. Gracias. Primero consulten a su cardiólogo. Y sí, Dani, un placer estar aquí en tu programa. Sé que es bastante escuchado. También y y también visto. visto. Claro que sí. sí, porque Entonces- la magia de esto, Pedro, Sí. es que nos vemos y nos escuchamos, porque Maravilloso. combinamos lo tradicional de la radio y estamos también a través de las plataformas, nos hemos adaptado a esta realidad y estamos unidos con todos a través de estas multiplataformas, así que sí, nos vemos y nos escuchamos. Es verdad. Entonces, realmente, para mí es un placer estar acá conversando de un tema que es de vital importancia. Para mí debería ser un tema de salud pública, que por el tema machismo, por el tema tercermundismo, por el tema que todos sabemos acá, no se toca como debería tocarse, pero la disfunción eréctil y la enfermedad arterial coronaria están estrechamente relacionadas, Dani. Quisiera comentarles que la disfunción eréctil se define como la incapacidad para mantener una erección lo suficientemente rígida como para llevar a cabo una actividad sexual satisfactoria. Este fenómeno, Asdrúbal y Dani, no necesariamente tiene que pasar de forma aislada. Es un fenómeno que debe ser reiterativo, repetitivo, recurrente. Es un fenómeno que debe tener una duración de al menos 6 meses y que debe pasar no solo en compañía de una pareja, sino también en la intimidad de nuestra autoexploración. Si este fenómeno presenta en alguno de los caballeros que nos ven y nos escuchan, es importante que asistamos tanto al urólogo como al cardiólogo. Y si son las féminas o las parejas de esta persona las que han notado pérdida en la firmeza de la erección, tienen que hacer un inciso y llevarlos al experto. Sí, bueno, vamos a hablar un poco de epidemiología, que siempre es importante para poder enmarcar esta enfermedad o esta gravedad, para que todos vean qué tan importante es. Bueno, Pedro también me parece uno de los urólogos, de los mejores urólogos que tiene Venezuela y de los más inteligentes, porque nosotros llevamos, y lo digo con mucho orgullo, tenemos un programa en conjunto de
precisamente de disfunción eréctil. Y nosotros tenemos una pequeña casuística, pero creo que trabajar en conjunto, formar el equipo de trabajo es súper importante. Fíjense ustedes, cuando de los pacientes que ve Pedro, ¿y por qué es tan importante este binomio entre el urólogo y el cardiólogo? El hombre siempre, por su mismo orgullo, que lo decía Pedro, le cuesta ir para el médico. Y aún así no le cuesta muchísimo más ir para el cardiólogo, porque piensa que el cardiólogo es para el viejito, el cardiólogo es para aquel que tiene dolor en el pecho, el que tiene un infarto. Pero cuando hay algún problema con el miembro sexual, entonces ahí sí la cosa se pone bastante difícil. Entonces ahí sí va al urólogo. Pero qué interesante es que la labor que está haciendo Pedro, porque él no solamente está viendo, es muy fácil, muy probablemente, colocar un medicamento para mejorar la erección, que los medicamentos son buenos, actúan de forma rápida y puede solucionar el problema, pero el origen de este problema no lo atacamos y este problema no lo estamos, que es lo que está originando esta disfunción eréctil. Sí. Fíjense ustedes que de los pacientes que Pedro nos envía a la consulta, y que es una casuística, Pedro tiene una gran población. Les voy a poner este ejemplo. De cada 5 hombres que Pedro envía a la consulta, al menos 3 pacientes tienen enfermedad, por lo menos enfermedad hipertensión arterial, tienen síndrome metabólico, tienen alteraciones. Y de esos 5, al menos 1 hemos detectado con enfermedad arterial coronaria. Y esta estadística, Asdrúbal, no se escapa de la estadística mundial, donde está bien claro y bien establecido de que por encima de los 50 años, Dani, de cada 10 personas sexualmente activas, 5 tienen algún grado de disfunción eréctil. Estamos hablando que el 50% de la población sexualmente activa por encima de 50 años tiene algún grado de falla de erección. Y eso es de preocupar. ¿Por qué? Bueno, porque hay muchas enfermedades asociadas a la disfunción eréctil, ¿no? Tenemos, de hecho, trastornos orgánicos asociados a disfunción eréctil, endocrinometabólicos asociados a disfunción eréctil, tenemos drogas y medicamentos asociados a disfunción eréctil y tenemos factores psicógenos o psicológicos y psiquiátricos, inclusive, asociados a disfunción eréctil. Entonces, las causas son múltiples. Y fíjate una cosa, Pedro, que muchos de los pacientes que tú has enviado, hay muchos pacientes que no son hipertensos, pacientes que tienen factores de riesgo, que no conocían sus factores de riesgo, pero cuando lo vemos en la consulta, Daniela, que hacemos un screening, porque ya tenemos un protocolo establecido, nos damos cuenta que este paciente era hipertenso, Pedro, y el paciente no sabía que era hipertenso. Recuerden que la hipertensión arterial es el asesino silencioso. Es así. Es un asesino silencioso y además, bueno, creo que también cuando vamos creciendo, que nos van enseñando cómo funciona nuestro cuerpo, se habla de ese corazón maravilloso que nos ayuda a bombear toda la sangre y resulta que la parte de la estimulación sexual del hombre, para que pueda lograrse una erección, debe tener un flujo de sangre adecuado y ese bombeo debe ser adecuado. Bueno, es decir, que si ese corazón está enfermo, la parte sexual no va a funcionar bien. Yo siempre le digo así, Daniela, existe un tanque, existe una tubería y existe un motor. Este motor, para llenar este tanque de agua, en este caso sangre, necesita ser impulsado del motorcito, en este caso el motorcito es el corazón, la tubería son las arterias y el tanque al final es el miembro eréctil. Cuando nosotros nos unimos, nosotros entonces, yo me encargo de evaluar la bomba y la tubería y Pedro se encarga de evaluar el tanque. Así es, entonces es importante dejar claro que así como tenemos estos factores de riesgo, es importante dejar bien establecido acá en este programa que la disfunción eréctil y la enfermedad arterial coronaria está estrechamente en relación. Y es que la disfunción eréctil es predictor de riesgo de enfermedad arterial coronaria, 2 años. Traducido al español, personas con algún grado de disfunción eréctil o de falla en su erección, antes de 2 años van a desarrollar un evento cardíaco o un evento inclusive que puede hablarnos de daño cerebral o cardiovascular. ¿Por qué? Bueno, porque las tuberías que le llevan sangre al pene son más pequeñas que las que conducen la sangre dentro del corazón. Si hay algún tipo de trastorno en el flujo sanguíneo hacia el pene, estas venas y arterias son las primeras que se afectan. Pero así como está pasando eso en el pene, también está pasando en el cerebro, en riñones, en las piernas, en los ojos, en cualquier parte de la economía. Entonces,
la disfunción eréctil antecede cuando viene un problema del corazón. Y a veces el problema de la disfunción, porque mucha gente me dice, Pedro, es que yo estoy muy joven, yo no puedo tener obstrucción de las arterias a nivel que si del toda disfunción eréctil va a cruzar también con algún tipo de problema cardiovascular, porque hay jóvenes, incluso lo hablaba con el doctor Pedro en otro espacio, y hablábamos que la parte también psicológica va a afectar, entonces Sí, también es muy importante. van a haber muchos factores. Pero fíjate que la hipertensión arterial, ¿qué puede provocar la hipertensión arterial en la disfunción eréctil? Porque muchos de los pacientes, y lo vuelvo a nombrar, muchos pacientes que Pedro envía para la consulta que no sabían que eran hipertensos y que nosotros hacemos el diagnóstico de hipertensión arterial cuando tratamos la hipertensión arterial. Y fíjense lo interesante que, este programa lo ven muchos médicos, ¿no? Y tiene una gran audiencia de colegas y profesionales. Cuando nosotros hacemos un match con el urólogo, nosotros sabemos que este paciente viene por disfunción eréctil. ¿Y qué ocurre? Que nosotros tenemos un arsenal terapéutico muy diferente para tratar este tipo de pacientes. Muy probablemente dejamos a un lado lo que son los betabloqueantes, dejamos a un lado lo que son los calcioantagonistas y podemos abocarnos a tratar la hipertensión arterial enfocado a un problema específico. ¿Qué pasa con la hipertensión arterial y la disfunción eréctil? La hipertensión arterial en estadios iniciales, cuando no hay un buen tratamiento, un buen diagnóstico de la hipertensión arterial, produce una inflamación de las arterias, ¿ok? Lo que se llama una arteritis, que es producto de este continuo choque, y esto físicamente tiene que ver con la fuerza de cizallamiento que hace la hipertensión arterial en los pequeños vasos, provocando inflamación. Esta inflamación también disminuye el riesgo. Ojo, no necesariamente tiene que ser el grado obstructivo, que muy probablemente vamos a conversar ahorita de los pacientes que fuman, pero los hipertensos también tienen disfunción por esta causa. Y es importante dejar claro que así como la hipertensión arterial también genera o está asociada a disfunción eréctil, la diabetes mellitus para mí es el principal factor asociado a disfunción eréctil. Para mí la diabetes mellitus se Pedro, come y todo. la diabetes y la prediabetes. Sin duda, la resistencia a la insulina o el síndrome metabólico. Sí. Es fundamental dejar claro que en esta condición de síndrome metabólico, la grasa visceral, que es la que es metabólicamente activa, es la que nos puede generar problemas a nivel cardíaco, a nivel cerebral, a nivel pulmonar, a nivel de la economía. Entonces es fundamental dejar claro que no solamente depende de un factor. Uno es como un carro. El carro debe estar entonado en todos sus elementos porque para que el carro ande bien. Si el carro no está bien entonado, por supuesto, va a andar, pero el carro es de buena calidad, pero va a andar mal, va a andar con falla y no nos podemos acostumbrar a andar o a llevar un carro con falla. Entonces, si bien es cierto que la hipertensión arterial, la diabetes mellitus, la dislipidemia, entiéndase, colesterol alto, triglicéridos altos, el estrés, factor fundamental en el desarrollo de no solamente de disfunción, sino también hasta de cáncer. Pero vamos a agotar lo metabólico. Sin duda, vamos a agotarlo porque sin duda. Hay algo y a mí me da mucha alegría cuando yo veo un récipe de Pedro, porque él escribe glicemia en ayuna, escribe hemoglobina glicosilada. Viendo un urólogo pedir una hemoglobina glicosilada, y eso es muy bueno. ¿Sabes por qué? Porque cuando nosotros hablamos de resistencia a la insulina, cuando nosotros hablamos de síndrome metabólico, cuando hablamos de prediabetes y cuando hablamos de diabetes, estamos hablando de 4 entidades que producen disfunción eréctil, no importa del grado que sea. ¿Por qué lo digo? Muchos pacientes llegan y me dicen, doctor, yo no soy diabético, ¿cómo yo voy a estar teniendo problemas? No, sabemos entonces que estos pacientes que tienen glicemias glicosiladas, o hemoglobina glicosilada, por encima de 6.5, de 7, ya empieza a tener daño endotelial, Pedro. 7, es decir, o 6.5, para ponerlo más claro, 6.5 ya hay problemas endoteliales. Entonces, si tú a esto le añades un crecimiento de la íntima de las arterias, vas a tener disfunción eréctil. Y por el contrario, si usted entonces tiene resistencia a la insulina, que la resistencia a la insulina va a liberar un factor que se llama factor de crecimiento,
más rápido. Entonces podemos tener pacientes que no son diabéticos con síndrome metabólico, con prediabetes, con disfunción producto de la parte metabólica. Es que no importa si usted es joven, si usted es delgado, si tiene también antecedentes, si tiene una mala alimentación, si no se ejercita y además tiene niveles de estrés que no sabe cómo controlarlo, esto va a repercutir directamente en toda su salud y su salud sexual también, porque de repente usted puede decir, es que yo tengo apetito sexual, pero es que no logro tener una intimidad satisfactoria con mi pareja. Y resulta que es eso. Y también está la contraparte, que es la pareja, porque la pareja se puede sentir mal al pensar de que no lo estimula correctamente, que ya no la desea. Pueden haber muchos factores y resulta que ese caballero está pasando por un vía crucis que usted no conoce. Entonces ahí viene la parte complicada, porque a veces esa falta de comunicación también en pareja y no acudir a los especialistas correctos al momento, por ese tabú, porque dicen, bueno, pero es que yo soy muy joven, esto me está pasando ahorita, eso ya se me pasará, pero a veces no se pasa. Así es. Sí. Y es importante dejar claro, Dani, que muy bien, el factor psicológico es fundamental. La ansiedad juega un papel importantísimo en la génesis de la disfunción eréctil. Para lograr una erección fuerte, no solamente hace falta tener buena circulación, tiene que haber un buen estímulo. Y es que el 80% de los caballeros somos visuales. Lo que nos vamos a comer tiene que ser apetitoso para que pueda entrar por los ojos. Y no estamos hablando de comida. No, por eso. Pero sí, por ejemplo, hay parejas o hay personas, caballeros, que no conocen cuál es realmente su deseo o su estimulación, estamos mal, porque hay personas que son auditivos, kinestésicos, olfativos, gustativos, visuales, y hay personas que tienen un mix de todos estos elementos de estimulación. Y si no se genera una buena estimulación que vaya a la médula espinal, que active los nervios, como que el que prende un break y prende una luz, ese estímulo eléctrico va directo a la médula, de ahí va directo a los nervios que van a los cuerpos cavernosos. Y una vez que los nervios estimulan los cuerpos eréctiles, es que se dilatan las venas y las arterias para recibir el afluente sanguíneo y generar una erección. O sea, si alguno de estos factores falla, me llamó mi esposa, o tengo que pagar no sé qué, o estoy endeudado, o alguien me interrumpe, o los niños tocan la puerta, o lo que sea, se me interrumpe el nexo que hay, por más que se tome lo que se tome, va a haber una caída de erección. Doctor Pedro, bueno, para los que se están conectando en este momento, estamos hablando con Asdrúbal Alfonso, cardiólogo intervencionista, y Pedro Rodríguez, quien es urólogo, y estamos hablando de la relación que existe entre las enfermedades cardiovasculares de nuestro corazón y la disfunción eréctil. Pero resulta que nos están preguntando que cuántas veces puede tener una erección fallida un hombre para que se considere disfunción eréctil. Sí, o sea, ¿cuántas veces? No hay un número, Dani. Lo importante es que el fenómeno sea repetitivo o reiterativo. Sostenido por tiempo. Por lo menos en 6 meses. Y es importante dejar claro que no necesariamente el hecho de que no se levante, también hablamos de que se levante pero que pierde fuerza en el acto sexual, también se cataloga como disfunción eréctil. Y sobre todo que ocurra cuando estamos en nuestra intimidad, cuando estamos consintiéndonos a nosotros mismos, es decir, en la masturbación, cuando no existe ningún tipo de estímulo externo, ni ningún tipo de factor que nos perturbe, estando excitados. Si aún reunimos todos estos elementos y nos falla la fuerza de erección, estamos en presencia de disfunción eréctil. ¿Y por qué es importante? Yo prácticamente ya no hace falta con Asdrúbal, porque ya estamos compenetrados en ese aspecto, pero ¿por qué? Es importante dejar claro que la actividad sexual o masturbatoria es una prueba de esfuerzo, es un tipo de prueba de esfuerzo. O sea, básicamente un paciente con disfunción eréctil que es manejado por un urólogo, al enviarlo al cardiólogo, una vez que el cardiólogo estabilice todo, parte de su screening debe incluir una prueba de esfuerzo. Es mandatoria porque es que la actividad sexual o coital es un tipo de prueba de esfuerzo. Entonces, si está fallando el pipí, ¿puedo decir eso, verdad? Bueno, el pene, estamos en horario supervisado, pero si solo estamos hablando de forma educativa, sí, claro, y como siempre, bueno, lo que pasa es que también cuando hablamos de la parte sexual, y lo hablamos de repente en una hora, las personas se tienden a escandalizar. Resulta que si no tenemos información, no tenemos una buena educación sexual. Y la educación sexual también es salud general. Sin duda. Porque a usted le puede estar avisando la parte de la erección que tiene un problema en el corazón que usted desconocía. Así es. Sí. Bueno, fíjate que es tan interesante porque una relación sexual, Pedro, son 16 METs. METs son las unidades en trabajo para el corazón. ¿Ok? ¿Cómo funciona? Y hay personas que
los he evaluado cuando tú nos envías, que me dicen, doctor, yo no alcanzo la primera eyaculación, ¿no? Eso quiere decir, cuando nosotros sacamos la tabla, quiere decir que está haciendo por lo menos de 16 MET, estará haciendo 4 MET. Y eso para nosotros indica enfermedad coronaria, ¿ok? ¿Y qué quiere decir la disnea? ¿No? Que cuando... Cansancio, fatiga. Cansancio, fatiga. Hay 2 síntomas importantes que ustedes, los que nos están escuchando y nos están viendo, deben estar muy, muy alerta. Cuando usted tiene relaciones con su pareja y tiene cansancio fácil, que no logra terminar el acto de su relación sexual, quiere decir de que hay algún problema a nivel cardíaco. Puede ser hipertensión, puede ser enfermedad coronaria. Lo otro es el dolor. Y una de las causas bien importantes es la angina poscoito. ¿Qué es la angina poscoito? La angina poscoito es ese dolor opresivo en el centro del tórax que se produce después de alguna función. Y hay algunos que ni siquiera terminan la relación sexual, sino que dentro de la relación tiene dolor en el pecho. Si usted tiene alguno de estos síntomas, consulte rápidamente con Pedro o vaya por la consulta, que igualmente vamos a hacer el match. El circuito es el mismo. Importante dejar claro también, Asdrúbal, que en el caso de la disfunción eréctil tenemos que hacer un buen interrogatorio en cuanto a qué tipo de medicación está tomando la persona. Porque en efecto existen beta bloqueantes, que gracias a Dios la ciencia ha avanzado, y hay algunos beta bloqueantes con actividad simpático-mimética intrínseca que no actúan directamente y no generan tanto disfunción como los convencionales. Hay que hacer una nota ahí, Pedro, porque los beta bloqueantes en la actualidad anteriormente eran enemigos. Sí, pero en las últimas guías de hipertensión arterial, beta bloqueantes no es una indicación directa de tratamiento antihipertensivo. Y lo quiero decir para que, como insisto, como nos ven muchos colegas, nos ven muchos médicos, es decir, Pedro, paciente joven que está iniciando con hipertensión arterial, un bisoprolol, nebivolol, calvedilol no es la indicación formal. Por eso que vemos, y tú lo ves en la consulta, muchos pacientes jóvenes con disfunción eréctil, hipertensos, maltratados, porque no es el tratamiento. El tratamiento en este momento para los beta bloqueantes son pacientes con antecedentes de cardiopatía isquémica, es decir, angina de pecho, un stent, o que tiene una arritmia. Y la no automedicación, señores, porque actualmente en el mercado, bueno, existe la famosa pastilla azul de diferentes marcas, además vitaminas que ofrecen o prometen suplementación, pero que promete que usted va a estar activo durante toda la noche, por llamarlo de esa forma, ¿no? Ese es un buen tema, ese es un buen tema. Sí. Vamos a hablarlo y vamos a poder... Mito realidad. El Vitafer. ¿Y por qué? Y estoy haciendo el nombre comercial, pero ¿sabes por qué? Pero es común. Porque yo responsablemente les voy a decir que he visto pacientes hipertensos, Pedro, hipertensos con el Vitafer, ¿okay? O el componente que tiene el Vitafer. Sí. Por eso que los jóvenes, para poder, o si tienen algún problema, consulte con el médico. Tengo el caso, y les voy a poner el caso, un muchacho enviado por Pedro, 30 años, con disfunción eréctil, y que se tomaba al día 2 frasquitos de estos de Vitafer. Cuando yo lo evalúo en la consulta, 180, 100 de presión arterial. Hipertenso. Cuando nosotros estamos conversando cuál era la causa, Daniela, solamente retirando este producto, ¿ok? Aun cuando terminó Bueno, porque estaba más referido, pues porque estaba automedicado el paciente. Es que realmente, Dani, no sabemos la composición exacta. Yo fui a Cali, que es donde está la casa matriz de este producto, y no tuve acceso a la composición exacta de este producto. Entonces, claro, cuando no tengo la información precisa de qué es lo que tiene, no lo puedo indicar, porque es que no es confiable. La idea no es alarmar, sino si usted tiene factores de riesgo, cuando usted es hipertenso, o por lo menos tiene sobrepeso, obesidad, no sabe cómo tiene el colesterol, no tiene idea de cómo es su glicemia. O tiene hábito de fumar, porque el hábito de fumar, el tabaquismo, incide directamente sobre los vasos sanguíneos
sanguíneos, deteriorando el endotelio, aumentando o disminuyendo la elasticidad de esta vasculatura y en consecuencia empeorando el flujo sanguíneo hacia el órgano Y eréctil. aumentando la viscosidad. Sin duda. Entonces, realmente, dejen el cigarro, señores. Eso no tiene ningún efecto benéfico. Solamente para las casas que lo, Sí. que lo fabrican. Y si usted quiere tomar algún medicamento, consulte con su urólogo de confianza. Sin para duda. para que pueda, Sobre entonces, todo, Dani y Adrúbal, también hay que descartar enfermedades psiquiátricas y psicógenas, porque es que hay veces que hay personas no son sinceros durante la evaluación y son personas que son depresivos o son personas que son ansiosos o que tienen enfermedad bipolar o trastorno bipolar y toman medicación y esta medicación puede causar sin lugar a dudas trastornos de disfunción eréctil temporales que al suspender la medicación o reajustarla mejora, pero tienen que ir al médico, no automedicarse. Está de moda bastante, Adrúbal, en la población joven, la frase de que voy a reventar a esa muchachita, Sí, voy a sí, reventar, sí. no sé qué. Sí, sí, Hermano, sí. se Voy pone a automedicarse. Voy a salir... Voy a probar. Miren, señoras y señores, dejen de estar creyendo que una actividad sexual de 60 minutos, de 120 minutos es satisfactoria. Mire, le voy a explicar. Eso se llama eyaculación prolongada, que debería ser ese próximo tema, Dani. Eyaculación prolongada, eso genera dolor, eso genera problemas en la pareja, por si no lo sabían. La mujer o la persona fémina está preparada para llegar a un orgasmo, a menos que esta persona con la que ustedes estén sea multiorgásmica. Una relación sexual tan prolongada genera una condición llamada vaginismo, una contracción tan fuerte en los músculos de la vagina que la persona femenina más bien termina rechazando la actividad sexual porque más allá de placer genera dolor. ¿Y dónde deja el corazón? Sin duda, sin porque duda. fíjate Esas una personas cosa, son las que se toman inhibidores de fosfodiesterasa, Claro, se toman el frasquito de Vitafert, se toman no sé qué, porque pues quieren reventarla, claro, no, pero, disfruten el sexo pero con fíjate una cosa, pero Pedro, disfrútenlo. para que haya una erección fisiológicamente, ¿qué necesitamos? Aumento de la frecuencia cardíaca, Sin ¿verdad? duda, sin Y duda. este paciente que tiene una frecuencia cardíaca por 60 minutos entre 120 y 130 que produce, una arritmia. Genera, una y taquicardia. aparte de la arritmia, le dejo bien claro, yo no soy cardiólogo, pero estoy bien claro, que el corazón se nutre de sangre en diástole. Si yo tengo un corazón extremadamente excitado, el corazón se está nutriendo poco porque no hay mucha diástole. Y el corazón se nutre en diástole, ¿sí o no, Adrúbal? Usted es un Ese cardiólogo, ¿verdad? Mira, urocardiólogo, vamos a Cardiología. un corte. Voy a presentar. Adrúbal. Vamos a un corte, pasa que los veo tan apasionados con el tema, están ahí ellos en su ping-pong de urocardiología. Qué bueno, pero nos toca cumplir con compromisos comerciales. Hoy la música la escogió el cumpleañero, es decir, Ajá. Asdrúbal. Ah, sí. Vamos a escuchar a Bruno Mars, así que ya volvemos. Buenísimo. Y seguimos con más de esta consulta en donde hablamos del corazón y la salud también reproductiva del hombre. Seguimos viendo esa relación que está entre la salud cardiovascular y la disfunción eréctil y por eso seguimos conversando con el doctor Asdrúbal Alfonso, cardiólogo intervencionista, y el doctor Pedro Rodríguez, urólogo, esta dupla apasionada de este tema que bueno, aquí están. Yo creo que hay segunda parte, Pedro. Sí, sin duda, sin Bueno. duda. Creo que hay segunda parte. No Bueno, sé, hoy que Asdrúbal ver. está de cumpleaños, así que manda. Tiene que ver. No sé si las personas que nos están escuchando, que nos están viendo, nos escriben para una segunda parte. Yo creo que sería bueno. Si a ellos les gustó este episodio tan interesante. Mira, tenemos varios caballeros que están conectados desde el inicio y no se han desconectado en ningún momento. Maravilloso. Así Van a que- seguir aprendiendo, chicos. Quédense Pero es ahí. que esto no es un tema solamente para que aprendan los caballeros, Eso. sino para que también aprendan las mujeres y aprendan también en familia, porque a veces se juzga. Se juzga mucho, está el tabú, está en todo esto, entonces se empieza a sentir mal el hombre, se empieza a sentir mal la mujer, entonces tienen una mala interacción íntima y eso también va a repercutir directamente en lo que pasa más allá de la habitación, entonces va a afectar toda la dinámica de la pareja y la dinámica de la familia. El entorno familiar. Entonces, sí, la sexualidad es un factor importante, aunque no lo veamos así o que nos han enseñado por décadas que es algo así como que solamente se habla a puerta cerrada y que esto no se puede conversar. No, señores, si usted tiene un problema de salud que está afectando su salud sexual, reproductiva, tiene que hablarlo con los especialistas. Y no solamente es el urólogo, está todo el equipo multidisciplinario, ya lo veíamos, el cardiólogo, está el sexólogo, el psicólogo,
el médico internista también puede ayudar La nutricionista. en todo esto, el nutricionista, la nutricionista. Y hasta psiquiatra. Sí, porque la alimentación también va a jugar un papel fundamental, porque si estamos hablando que el colesterol y los triglicéridos afectan directamente, entonces ahí tenemos un desbalance también nutricional. Si tenemos un problema cardiovascular, puede ser medicamentos, puede ser tratamiento, simplemente con cambiar estilos de vida, hacer ejercicio moderadamente y entender que lo que se aprende a través del cine para adultos no es realmente la realidad. No. Eso no es la realidad, eso es parte de la fantasía que, bueno, saludablemente usted como adulto responsable, usted acepta que consume, que no, Pero a no se nivel compare. auditivo, pero que no se compare, porque ya lo hablábamos, una relación sexual aceptable se habla incluso de 3 a 5 minutos. 5 minutos, Entonces, correcto, sin interrumpir. Sin interrumpir. Entonces, usted dice, 5 minutos, eso es muy poquito. Pues no, o sea, siempre que sea satisfactorio también. Que haya un preámbulo, que exista No, y que el algún tipo de cuerpo toqueteo, también y tiene, que haya orgasmo de ambos lados. tiene Sí. sus limitaciones, ¿no? Entonces, ese hombre que de repente, como decía Pedro en la parte anterior, que trata de aguantar 1 hora, hora y media, casi 2 horas, eso no es algo No. que sea totalmente placentero. Y de repente usted lo puede hacer alguna vez en su vida y usted dice, bueno, fue agradable, pero todos los días o que siempre sea la regla tampoco es. No, y saber mi condición física. Porque si yo no conozco, si yo soy hipertenso, si soy diabético, si tengo algún tipo de enfermedad previa, esto puede estar involucrado. Quiero conversar y quiero rescatar algo, 2 cosas que tú comentabas, Daniela. Uno, que en la consulta, Pedro, siempre quien habla del tema es la mujer. Sin duda. Por eso que la mujer tiene un papel fundamental en el diagnóstico y en la recuperación de su paciente. Los pacientes que yo tengo, que ya son pacientes de control, que sí son pacientes, no son esas personas que van conmigo por una vez y no van más. O sea, los que son repetitivos o recurrentes en la consulta siempre van acompañados porque saben que me encantan la consulta en pareja, porque es la mujer la que se da cuenta realmente de cuándo estamos fallando, cómo estamos fallando y si hay algún tipo de cambio en nuestra conducta, porque uno, el hombre, es un animal de costumbre, se acostumbra a lo malo y se habitúa, y para uno es normal orinar de tal forma o estar de tal manera, pero para nuestras parejas no. Sí, y cuando llegan a la consulta, entonces lo que te dicen la mujer o la esposa, la dama, en este caso, le dice, y no hace falta algo que tú le digas al doctor. Y entonces el paciente viene y sí, dice, bueno, doctor, es que tengo disfunción. Dice las palabras coloquiales, que hay muchísimas palabras. Muchos términos. Pero hay uno que un paciente me dijo en estos días, Pedro, que no lo conocía, que era como caballo tomando agua. Viendo para abajo. Ajá, como caballo tomando agua. Ese es un término que no lo coloquial. Conocía, Pedro, no lo conocía, Coloquial. pero Es bastante coloquial. Creo que sí, creo que Manuel sí lo conocía. Pero fíjense, Sí, pero- Dani pero la y Arrubita. idea, Pedro, es rescatar que el tratamiento en todas las patologías, la unión familiar, y esto que no tiene que ser un tabú, por eso que yo aplaudo que tú, Daniela, te intereses en discutir este tema a esta hora, porque mientras nosotros eduquemos mejor a la población, mientras las personas, los hombres y las mujeres, entendamos que esta es una primera causa de consulta, tanto para Pedro, no tanto para mí, porque Pedro es el que refiere a los pacientes para evaluación, pero que cuando llegan a cardiología vemos que tienen enfermedad coronaria, podamos entender que la prevención sigue siendo la primera arma que tenemos nosotros para evitar llegar a esa Sin patología. duda alguna, ya eso iba. Una vez que el urólogo diagnostica la disfunción eréctil y refiere las especialidades relacionadas a dicha entidad, comienza el tratamiento de inmediato. El tratamiento comienza desde el punto de vista no farmacológico, modificando estilo de vida en cuanto a alimentación, en cuanto a actividad deportiva o ejercicios, al menos 3 veces a la semana durante 30 a 45 minutos, aeróbicos, pero alternando actividad hipertrófica. ¿Por qué? Porque una de las causas de disfunción eréctil es el hipogonadismo, o lo que se conoce también en otros casos como andropausia, ¿no? Que es la menopausia en el caballero. Y una forma de mejorar
los niveles de testosterona es modificando la alimentación con espinaca, con frutos secos, con aguacate, con todos estos alimentos que ustedes fácilmente consiguen en redes sociales. Hablando de testosterona, chicos, Sí. ustedes que son caballeros y que además son médicos y tratan también todo lo relacionado a los caballeros y al corazón, ¿qué opinan sobre colocar implantes de testosterona? Los pellets. Los Sí, pellets de realmente, testosterona. como les repito a todos, hay que tener una evaluación médica especializada, no hay que irse de buenas a primeras. Si yo estoy en sobrepeso, en obesidad, me podré colocar 1.500 pellets y no voy a mejorar, señores. Y es muy sencillo. Sí. El tejido adiposo produce una enzima que se llama alfa-aromatasa. Esa enzima aromatiza el tejido adiposo y lo convierte en estrógenos. Los estrógenos son hormonas femeninas, compiten con la testosterona, que es nuestra hormona por excelencia, y por ende los gorditos tienden a tener tetas grandes, caderas grandes, nalgones, porque es que tienen influjo estrogénico. Hasta que usted no mejore, podrá poner, pero se podrá bañar en testosterona y no va a mejorar como usted quiere que mejore, porque uno es como un carro, señores, tiene que mejorar todos los elementos. Visiten al especialista en la materia, no se dejen llevar por estas personas que venden humo, no compren humo, señores, no compren humo, compren calidad. Y es importante que vayan al experto en la materia, es importante que se chequeen adecuadamente y que una vez que modifiquen su estilo de vida, tengan un buen dormir, manejen el estrés y empiecen a bajar de peso con una alimentación balanceada, podemos empezar a colocar tratamiento. Y es que anteriormente Dani y Asdrúbal estaba satanizada el uso de los inhibidores de la 5-fosfodiesterasa, tadalafil, el denafil, avanafil, todos esos medicamentos que ustedes saben comercialmente cómo se llamaban durante años, porque decían que se asociaban a problemas cardíacos. No, señores. Eran personas que estaban automedicadas, que tenían problema basal, como decía Asdrúbal, y que se automedicaban constantemente. Obviamente el carro estaba mal, tomaban estas pastillas a libre demanda y bueno, llegó un punto en el que generaba un problema de falla de bomba, un problema de infarto, un problema de parada cardíaca. En fin, fallecía en el acto. Pero no era la pastilla, señores. La pastilla, de hecho, hoy en día, Drubita, Sí, no, es mandatoria en toda persona mayor de 45 años, porque protege el órgano más grande que tenemos nosotros, que no es la piel, señores, no es la piel, es el endotelio vascular, es decir, las tuberías. Este medicamento protege las tuberías de nosotros y por ende hoy en día se manda a toda persona mayor de 45 años en dosis preventiva. Entonces no hay que satanizarlo. Y lo otro es este tratamiento, y vamos a agotar, porque es un tema bien importante y un tema Son que... 2 horas, Dani, 1 hora es muy poquito. Bueno, sí, es verdad. Bueno, pero dejamos tela que cortar para el Sí, próximo sí. Bueno, episodio. y hablando de último, próximo episodio, y aprovechando que Pedro dio recomendaciones, Asdrúbal, lo vamos a cerrar con recomendaciones. Ok. Ya Bueno, nos cortaron, bro. Sí. Bueno, las recomendaciones siempre es importante conocer tus valores, conocer cuánto es tu cifra de presión arterial, cuánto es tu cifra de colesterol, cuál es tu cifra de glicemia, siempre es importantísimo. Reconoce qué es lo que estoy comiendo. Muchas veces todas las enfermedades parten de la nutrición. Y la tercera recomendación importante es moverse, hacer ejercicio. Como decía Pedro, no solamente hacer cardiovascular es suficiente para este momento, sino hacer ejercicio de resistencia ayuda a mejorar la salud cardiovascular y también ayuda a mejorar la salud reproductiva y sexual. Bueno, chicos, antes de finalizar esto, sí necesito que me lo respondan rápido, lo podemos ampliar en una próxima oportunidad. ¿Qué sería Pedro si no fuera urólogo en este momento? ¿Y qué sería Asdrúbal si no fuera un cardiólogo intervencionista? Pedro, empezamos por ti. Wow, ¿qué sería yo? No, nada, no. Nada, no existiría. No existiría. No, yo soy médico 100. No sirvo para otra cosa. ¿No pensaste de niño hacer otra cosa que no fuera médico? Nada. Desde pequeñito siempre fui médico. No soñaste en ser astronauta, nada. Nunca. De los 6 años, mi norte fue en paz descanse, siempre yo la vi como mi heroína y siempre quise ser como ella, médico. Bueno, gracias a Dios aquí estoy, pues.
tratando de medio hacer la cosa bien. Yo a mí me pasa igual, Pedro. Yo incluso, mi primer paciente fue mi hermano, que yo tenía una sillita y él era quien yo le recetaba, hacía mis récipes. No me imagino, pero si me tocara muy probablemente hacer una labor de servicio, me gusta ayudar a la gente, me gusta ver que la gente esté bien, a lo mejor algo de servicio público. La medicina es un para apostolado, ayudar. Es un apostolado. Así es. Y nosotros en la Radio Podcast queremos que Asdrúbal sea feliz y por eso le cantamos cumpleaños. ¡Feliz cumpleaños! Gracias. ¡Feliz cumpleaños, Rubita! Cumpleaños, Adrubita. Así es, feliz cumpleaños, Asdrúbal. Deseo, Adru, un deseo. 2 deseos, 2. Hasta los 95, quedemos activos. Así es, bueno, 2 velas porque tienes 2 años con nosotros. Cada vez que vayas subiendo un año con nosotros, tienes una vela más, Asdrúbal. Felicidades en nombre de toda la Radio Podcast y bueno, gracias a Jacqueline Barbosa que fue la creadora de esta torta. Muy agradecido. Así que bueno, de todo corazón. al día con tu corazón. Sí, muy agradecido, de verdad que sí, no lo esperaba. Bueno, ya que es paciente de Asdrúbal y fue la encargada de hacer esta torta con sus manos y crearlas y bueno, los elementos de la cardiología que le gusta a Asdrúbal, el corazón, en mi las pasión, manos, es mi pasión. Asdrúbal, el estetoscopio. Bueno, Asdrúbal, gracias. tu deseo también, puedes darnos un deseo para todos. Bueno, que sean felices. Que sean felices. Creo que la felicidad es lo más importante. Sí. Ayer veía unas palabras de hoy difunto, el Santo Padre, que decía ¿qué es el amor? ¿Qué es el amor? Y a veces pregúntense, ¿qué es el amor? Y si yo estoy siendo feliz realmente. Y creo que si ustedes alcanzan una felicidad en lo que ustedes hagan, en su profesión, en su vida personal, en su vida en pareja, en su trabajo, en su finanza, si ustedes son felices, lo tienen todo. ¿Ok? Eso es el deseo más importante, que sean felices todos ustedes. Bueno, vamos a ser felices, así es. Pedro, ¿cómo te encontramos? ¿Cómo te Oye, ubicamos? para mí un placer, Dani, que se repita la invitación, de verdad que sí, me divertí, me la tripié, coloquialmente hablando, demasiado bueno todo. Síganme a través de mis redes sociales, Instagram y TikTok, es @urologopedro, @urologopedro, a la orden en la Policlínica Metropolitana y en la Clínica Vista Alegre. Gracias, Dani. Gracias, Asdrúbal. Asdrúbal, ¿a ti cómo te encontramos? Sí, estamos en Instagram como dr-Asdrúbal Alfonso. Y importantísimo para mí que entren a nuestra página web, la www.doctor.asdrubalalfonso.com.be. Ahí tienen información, citas, todo es nuestra casa, nuestra página web. Así es, bueno, y este espacio, como siempre, llega gracias al doctor Asdrúbal Alfonso, cardiólogo intervencionista. Tu corazón merece lo mejor. Síguelo en las redes sociales como @dr-Asdrúbal Alfonso y también gracias al doctor Guartán, que Cliquian. Bueno, ¿sabes cómo influye tu genética y tu epigenética en tu salud? El doctor Guartán, que Cliquian, especialista en cirugía general, bariátrica y laparoscópica, te ofrece a través de distintas pruebas genéticas herramientas funcionales para saber cuál es tu estado de salud, cómo es tu alimentación ideal, cuál es el ejercicio que más te favorece y los factores de riesgo en patologías para que puedas hacer prevención. ¿Quieres recuperar tu salud y calidad de vida? Te invito a seguirlo y contactarlo a través del 0412-826-5301 o a través de las redes sociales como @cirujano laparoscópico y @drguartán, tu cirujano de confianza.